noches, Eduardo. Bueno, hubo, a ver, una hiperactividad este año en la Corte Suprema de Justicia. Se ha jactado de decir, miren todas las sentencias que hemos redactado durante el transcurso de este año con la misma gente y con menos jueces. Están respondiendo a un cuestionamiento. Un cuestionamiento social generalizado de incompetencia o de no cumplimiento de los objetivos como Poder Judicial. En realidad, el número es correcto, es cierto. Es decir, es incuestionable que han dictado 12.000 y algo más de sentencias. Y con esto quieren decir de que han establecido un nuevo récord de resoluciones dictadas. Pero en realidad están ocultando en el fondo digamos, la verdad de la crítica que le traduce la sociedad. No han resuelto ni el 60% de las causas llegadas. Ajá. Este es verdaderamente digamos, el punto de comparación. Si este año dictaron 12.000, el año pasado 11.000 y el anterior 10.000, es poco relevante. Es útil, va avanzando en número. Pero en realidad ingresan ¿cuántas? 20 y tantas mil. Entonces, si estamos resolviendo nada más que el 60% de las causas, y año a año es esto el número, la relación entre ingresos de causa y resoluciones, y vamos mal. Es como si nos quedáramos con el valor nominal del sueldo y no decir cuánto es el poder adquisitivo. Más o menos así, más o menos así. Pero hay años, en las propias estadísticas que ha publicado la Corte, que es abrumador de negativo el resultado. Hay años en que resolvieron 7.000 causas y han ingresado cerca de 30.000. Entonces, si vamos acumulando y arrastrando todo esto, es injusticia en definitiva. No se está cumpliendo con el objetivo de justicia. Y no depende de la cantidad de jueces. A ver, nadie pretende de que los 5 jueces sean los que estudian minuciosamente y redactan cada una de las sentencias. Tienen un equipo inmenso de colaboradores, se llaman relatores, que estudian, analizan y buscan y redactan los fallos. Los jueces lo único que hacen es supervisarlos, controlarlos, que sigan la pauta que ellos dieron al comienzo del estudio de la causa y que refleje la redacción lo que verdaderamente piensan sobre esa causa. Pero en realidad no lo están redactando. No podrían 4 jueces como hay hoy redactar 12.000 causas en un año, 12.000 sentencias en un año. Es imposible. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es conformar un equipo, dirigir un equipo que permita dar respuesta a 20.000 causas, no a 12.000. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo porque se ocupan de otros menesteres y de otras cuestiones. Se ocupan de las cuestiones de poder, se ocupan de las cuestiones relativas al Estado, pero que no son ámbitos específicos de su competencia, y se ocupan de las intrigas internas. Casualmente, esta resolución, esta publicación de estadísticas, viene como respuesta a una crítica que uno de sus integrantes, Ricardo Lorenzetti, formuló a sus pares por generar o crear secretarías que las considera inoficiosas, inconsistentes, inútiles en definitiva para el cumplimiento del objetivo. Es el criterio de Lorenzetti, yo no digo que sea exactamente así, pero esas rencillas palaciegas, esas disputas internas, esas discusiones sobre el poder dentro del Poder Judicial, es lo que les insume tiempos que deben dedicar a la sentencia y que no lo dedican a las sentencias. Eduardo, vamos a empezar desde el comienzo en función de lo que vos señalaste. ¿Qué es lo que pasa con un proceso que llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema no resuelve? Es decir, estoy partiendo, si en algún momento era el 70% de los casos que le llegaban se resolvían, significa que hay un 30% que no. Esos 30% se acumula para el año siguiente. Es muy probable que buena parte de ese 30% tampoco se resuelva el año siguiente. ¿Cuánto plazo tiene la Corte Suprema? Depende de qué temas estemos hablando, depende de qué materia estemos hablando. En materia penal, la prescripción es un límite, la prescripción de cada delito es el límite que tienen para poder pronunciarse.
Y no porque lo diga yo o lo diga el Código Procesal, es simplemente que la ley de fondo establece que un ciudadano no puede ser perseguido después de tantos años de... Y es lo que ocurrió con sentencias que hemos comentado acá, con Cavallo. Claro. Entonces, discutieron tanto, debatieron tanto, fue y vino en cada uno de los recursos, además que la Corte terminó diciendo, y a esta altura ya pronunciarse es injusto, es inadecuado, es impropio del Poder Judicial, y decidió cerrar la causa y por lo tanto sobreseerlo por prescripción a Cavallo. Entonces ocurre esto, deviene en esto, termina en esto, en materia penal. En materia civil también hay prescripción de las acciones y por lo tanto también se pierden esas acciones cuando no se resuelven en tiempo formal. Yo debo recordar de que de ese 30% que vos mencionabas a modo de ejemplo, que quedaba sin resolverse en un periodo, en un ciclo de un año, al año siguiente se supone que tiene respuesta, pero va postergando una buena parte de las causas que ingresaron al año siguiente. Entonces es como que no terminan de prescribir, porque al año siguiente se resuelven, o a los 2 o a los 3 se resuelven, pero hay casos como el de Cavallo que pasaron 20 años. Entonces, sí, hay algunos casos que da la sensación de que dejan que pasen los años. Exactamente. El caso Gravier, por ejemplo, bueno, lo dejaron correr hasta que se murió. Exactamente. Pareciera que con Nisman están haciendo algo parecido. Con el causa Nisman están haciendo algo parecido. Están dejándolo correr para terminar en una resolución que no va a dejar satisfecho a nadie porque va a ser una resolución insípida, sin definiciones, sin conclusiones. ¿Qué es lo que tienen que resolver en el caso Nisman la Corte? La Corte no lo tiene hoy directamente ellos, pero el caso Nisman viene demorándose, dilatándose en sucesivas incidencias, que cuando llegue a la Corte, porque va a llegar a la Corte ese caso, y va a terminar en nada. Porque la Corte no va a poder pronunciarse en un corto lapso, y ya estamos hablando de cuántos años de la muerte de Nisman. 9 por ahora. 9 años. Así que claro, fue en el 2015, en enero, así que no, ya estamos llegando a la década. O sea, preparémonos, se viene la tapa de Clarín. Supongamos que acelere el proceso y en 3 años lo eleven, lo lleven a juicio. No sé contra quién ni contra qué, porque ni siquiera sé qué delito están investigando, están elucubrando si hubo o no suicidio, y si no hubo suicidio fue homicidio, y si era homicidio, quién sería el autor y cómo sería. Si encuentran a un nombre y apellido para ponerle como imputado y elevarlo a juicio en los próximos 5 años, estamos hablando ya de 15 años de demora de la causa. Y de ahí, juicio. Lo recibe la Corte a los 20. ¿Qué va a resolver a los 20? ¿Qué le va a decir a la sociedad que ocurrió hace 20 años atrás con ese hombre? A ver, esto es la incompetencia y la falta de decisiones políticas. Y en ese caso intervino el equipo forense de la Corte Suprema. O sea, no es que intervino hasta ahora un médico forense de una de las jurisdicciones federales y nada más. Intervino el equipo técnico completo de la Corte Suprema. Lo que pasa es que allí también hubo una interferencia porque entró también a jugar algún perito de gendarmería enviado por Patricia Bullrich, que no hizo nada más que empiojar la cosa. Correcto, pero es que ese conflicto le correspondía a la Corte aclararlo. Está su equipo técnico por detrás expuesto en este caso. Su equipo técnico analizó, evaluó y resolvió los aspectos, dictaminó sobre los aspectos técnicos. Entonces tiene que darle a la sociedad en su conjunto y a su propia gente, le tiene que dar una respuesta pública sobre ese tema. Y la Corte está mirando para otro lado, está ocupado en sus rencillas, está ocupado en sus disputas de poder interno, está ocupado en cómo van a resolver y cómo van a hacer el año que viene. A ver, para ponerlo en claro y para que toda la audiencia lo entienda. La Corte se integra con 5 miembros. Hoy quedan tan solo 4. Y el 29 de diciembre van a quedar 3. La semana que viene, para el martes de la semana que viene, ya hay 3. Ya hay 3. Y la integración de los 2 propuestos por el Poder Ejecutivo está dilatado en el Senado, está demorado en el Senado. Necesitan el acuerdo del Senado y el Senado todavía no se ha reunido para darles el acuerdo, están discutiéndolo en comisión. De manera tal de que no se avisora que se vaya a integrar. Entonces el presidente ha
amenazado, porque no cabe otro término, con que los designa por decreto. Entonces la Corte ahora sale diciendo, con 3 funcionamos bien. A ver, ¿cuál es el sentido de esa disputa y de ese en cualquier momento, cuando se quede uno solo, van a cambiar la acordada para decir que puede resolver? Yo puedo resolver todo, no hay ningún problema. Bueno, lo cierto es que en definitiva esos son los aspectos que la sociedad les critica. No un fallo donde puede haber un error humano, donde pueden equivocarse. No una decisión donde ese mismo error puede trasuntarse en una medida inadecuada, inapropiada. Todas esas medidas adoptadas en resoluciones judiciales sobre casos concretos son enmendables, son corregibles en algún momento. Lo que no es corregible es dejarla a la sociedad sin un poder judicial y sin un pronunciamiento judicial cuando lo está requiriendo. Y esto es lo que ocurre cuando la Corte se desentiende de sus fallos y termina hablando de otras cuestiones y de otros aspectos que interesan también a la nación, pero que no son materia específica de ellos. En un instante hablamos con Eduardo Massa de fundamentalmente qué es lo que puede suceder en enero y en febrero mientras esté cerrado el Congreso con respecto a la Corte Suprema y el Poder Judicial en general, y también vamos a hablar de las novedades en el ámbito de la justicia en la provincia de Córdoba, que también ha registrado algunos movimientos dignos de ser tenidos en cuenta. Vamos a algo de música, Ailén, no sé si podemos ya estar compartiendo con los oyentes lo que se viene.